Queridos hermanos, buenos días en este martes de la cuarta semana de Pascua, día 5 de mayo. En la lectura continua que estamos llevando hoy, los Hechos de los Apóstoles, vemos de qué manera la buena noticia, el Evangelio, llega hasta Antioquía y es anunciada también, como dice el texto, a los helenistas. Es decir, vamos a dar un paso adelante. Se va a anunciar a una cultura nueva, es decir, la universalidad del Evangelio que va más allá de Judea para ser aceptada tras el anuncio por otros pueblos, por otras culturas. Dice el texto que tras la persecución de Esteban y todo el revuelo y el miedo, se dispersan los de Jerusalén y llegan hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí, con mucha cautela, predican, dice, solo a los judíos, pero los mismos de Chipre y Cirene, al llegar a Antioquía, predican a estos helenistas. Y allí la buena noticia se extiende y dice que se convirtieron muchos a Jesucristo. Esta noticia llega a Jerusalén y entonces en Jerusalén, que están ahí con miedo todavía, ¿cómo es esto? Vamos a ver si lo hacen bien. Y mandan a Bernabé, el misionero. Llega allí a ver qué es lo que está sucediendo y se da cuenta de la maravilla que sucede ante la acogida de la palabra de Dios. Y exhorta a todos, ante lo que ve, a seguir unidos en el Señor, dice el texto, con todo empeño, y de la misma manera que ve la acción del Espíritu Santo. Qué importante mantenernos todos unidos en Cristo. Qué importante predicar la única verdad en Jesucristo, la buena noticia, a las diferentes culturas, las diferentes situaciones, los diferentes momentos. Muchas veces nos podemos hacer ultraortodoxos o ultraconservadores pensando que solamente hay una forma. Pero las primeras comunidades nos demuestran de qué manera tienen que ir abriendo camino, abriendo la brecha, abriendo el surco para dejar la acción salvífica del Espíritu Santo. Es más, Bernabé dice que sale para Tarso en busca de Saulo, es decir, de Pablo, y que viven durante un año allí en Antioquía, donde por primera vez, al hablar de Jesucristo, las primeras comunidades se llaman cristianos. San Atanasio dice de este hecho, de la primera vez que los llaman cristianos: aunque los apóstoles han sido nuestros maestros y nos han entregado el Evangelio del Salvador, sin embargo no hemos recibido de ellos nuestro nombre, sino que somos cristianos por Cristo, y por Él se nos llama de este modo. No somos petrinos, no somos paulinos, no somos mateínos, no somos juaninos, somos de Cristo. Y en Cristo somos todos uno, una misma iglesia, una misma comunidad, una misma familia que trabaja unida, animada por el Espíritu Santo para proclamar la buena noticia. De hecho, el salmo de la liturgia de hoy, el Salmo 86, dice: alabad al Señor todas las naciones. Es decir, la universalidad se ve ahí. ¿Por qué? Porque Él se ha cimentado sobre el Monte Santo. Y ese Monte Santo, desde ahí, la roca, Cristo, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular, donde se construye todo, donde se extiende todo, desde donde parte todo. Entonces dice: contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. Hay que alabar a ese Dios que se siente uno en Jesucristo y Jesucristo uno en el Padre. Hoy, que prosigue una disputa con los fariseos en el templo de Salomón, donde en el contexto de la dedicación del templo, Jesucristo tiene que manifestarse ante la pregunta de estos: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y entonces el Señor le dice: sí, ya os lo he dicho, pero no me creéis.
porque no hay mayor sordo que el que no quiere oír. Y tenemos que abrirnos a la conversión, tenemos que abrir nuestro corazón a aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios mismo, que se ha hecho hombre y que nos ha dado el ejemplo, se ha puesto como el camino, la verdad, la vida, la puerta para llegar al Padre. Y nos ha dejado el Espíritu Santo. Tenemos que decir como Pedro decía, ¿dónde vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesucristo no da solo testimonio de sí mismo, da testimonio del Padre. Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero nos reprocha la incredulidad. Pero vosotros aún así no creéis. ¿Y sabes por qué no creéis? Dice el Señor, porque no sois mis ovejas. Porque estáis a dudar de mí. Porque sois suspicaces. Porque a pesar de todo lo que hago, vosotros no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Porque no creéis que quiero cumplir la voluntad de mi Padre. No sois mis ovejas. Mis ovejas, dice, escuchan mi voz. Yo las conozco, decíamos el otro día, Él nos conoce, nos nomina, nos llama por nuestro nombre. Y nosotros hacemos un acto libre de seguir a este Señor. Ellas me siguen. Y por eso yo les doy la vida, una vida eterna, que pasa a través de mi vida, de mi resurrección. Ellas, las ovejas, nosotros, no pereceremos, no seremos arrebatadas de la mano del Maestro. ¿Por qué? Porque el Padre se las ha dado. Porque esto le supera incluso a Él. El Padre le ha entregado algo que no va a dejar que perezcan. Porque yo y el Padre somos uno. Esa es la promesa. Yo y el Padre somos uno. Dice San Gregorio Magno que igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy la vida por las ovejas, citando a San Juan. Que es como si dijera, la prueba de que conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, está en que yo, es decir, Jesucristo, entrego mi vida por mis ovejas. Es decir, en la caridad, es decir, en el amor con que muero por mis ovejas, pongo de manifiesto mi amor por el Padre. Es la voluntad. El Padre y yo somos uno, en el Espíritu Santo. El mismo San Atanasio, comentando este texto, dice que ahí está la verdad católica, porque veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir a las personas, sin dividir las sustancias. Una es en efecto la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma divinidad, una gloria igual, una misma majestuosidad eterna. Así como es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo e increado el Espíritu Santo. De este modo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, ellos no son tres dioses, sino un mismo Dios. Y ese mismo Dios queremos seguirlo, no sin dificultad ciertamente, pero con mucha claridad en Jesucristo. Y en Él, que es nuestra puerta, que es nuestro pastor, que es nuestro camino, que es nuestra vida, tenemos que caminar. Proseguía San Atanasio diciendo, esta es la fe sin desviaciones. Nosotros creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Y desde esa humanidad tenemos que confiar. Él es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos. Y Él es hombre de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. Dios perfecto, hombre perfecto, compuesto de un alma razonable y un cuerpo humano igual al Padre según la divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Aunque Él sea Dios y hombre, no existen dos Cristos, sino un solo Cristo. Uno, no porque la divinidad haya pasado a la carne, sino porque la humanidad, queridos hermanos, fue asumida por Dios. Una unión no por mezcla de sustancias, sino por la unidad en la persona. Aquí encierra dificultad, pero es lo que nos va a llevar a nosotros a estar con Dios.
porque Él ha asumido nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestra persona, porque al igual que el alma razonable y el cuerpo forman un hombre, Dios y el hombre forman un Cristo. Él sufrió por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y allí iremos nosotros también, los que seguimos al Cristo, las ovejas que el Padre le ha dado al Hijo para que las conduzca al mismo Dios. Queridos hermanos, que hoy, a pesar de esta dificultad de entender el Padre y yo somos uno en el Espíritu Santo, que vivamos esa fe, que intentemos comprender de qué manera Dios mismo en su misericordia ha asumido nuestra humanidad para elevarnos a la divinidad. Pues que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.